Egunon eta ongi etorri webinar honetara. Estamos hoy aquí en una sesión un poco organizada, quizá precipitadamente, pero la urgencia del tema, pues yo creo que lo justifica, ¿no? Vamos a esperar un momento a que se vaya uniendo pues, el resto de personas que se han apuntado, un par de minutos nada más, y arrancamos. Egunon guztioi eta ongi etorri webinar honetara. Hoy tenemos, bueno, pues la suerte de contar con una presencia bastante importante y es algo que, bueno, pues lo primero que me gustaría hacer en nombre del EVE es agradecer este interés que todas las personas que os habéis conectado, pues habéis demostrado en el tema que hoy vamos a presentar. Debo reconocer que ha sido un tema que hemos organizado quizá precipitadamente, pero como vais a ver, pues el tema tiene una cierta urgencia. Contamos con unas fechas relativamente próximas para acudir a esta Call for Interest que os vamos a presentar. Y ese es el motivo pues, de que quizá pues, hayamos sido bastante insistentes en que no dejéis pasar esta oportunidad y que os apuntéis, ¿no? Se trata de un webinario que hemos organizado bueno, pues, con la iniciativa del EVE, pero en coordinación con el clúster de energía y con el Corredor Vasco del Hidrógeno. Las tres entidades que os comento damos mucha importancia a esta Call for Interest porque es un tema que de alguna manera puede hacer que se tomen decisiones que a futuro afecten al desarrollo de la infraestructura de transporte y de distribución de hidrógeno en Euskadi. Antes de seguir adelante, sí quisiera invitaros a que si durante la presentación que yo voy a hacer y que después hará también Juanma Fernández, si os ocurre algún tipo de consulta que queráis transmitiros, tenéis ahí una posibilidad de irnoslas escribiendo y trataremos al final de las dos intervenciones que vamos a tener, pues de dar respuesta a las preguntas. Si no pudiéramos hacerlo, pues lo haremos posteriormente por escrito. Bien, y seguimos adelante. Bueno, vamos a poner un poquito, inicialmente vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? El hidrógeno, como todos ya sabemos, pues ha sido designado en varias ocasiones por parte de la Unión Europea como un elemento crucial e indispensable en el proceso de transición energética. Son varios los documentos, son varias las decisiones que se han ido adoptando en los últimos años que identifican al hidrógeno como un elemento clave en la descarbonización, como un elemento clave que va a permitir que todo eso que en algún punto se llamó electrificación de la economía,
todo aquello que no se pueda electrificar, pues tenga una solución adicional que es precisamente el hidrógeno. Y hay dos documentos o dos paquetes en los que efectivamente se hace esta mención al hidrógeno con mucho interés. Uno es el paquete Fit for 55 y el otro es el Plan Repower de la Unión Europea. En el año 2020, además, la Comisión Europea lanzó la estrategia del hidrógeno y lo fijó como un elemento clave en este proceso de descarbonización y de transición hacia algo mucho más sostenible. Claro, esto supone empezar algo prácticamente desde cero. Y lo que ha habido que hacer y se sigue haciendo es un análisis continuo de qué va a representar esto en Europa, ¿no? Y en este análisis que se hace, pues lo primero que se hace es identificar bueno, potenciales de consumo, potenciales de producción de acuerdo con las posibilidades de energía renovable que cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea tiene, para ver cómo van a ser esos flujos de hidrógeno, dónde va a haber exceso, dónde va a haber déficit y tratar de que esos excesos y esos déficits se puedan aprovechar en un sentido o en otro, ¿no? Y en ese análisis que se ha ido haciendo, pues se ha visto que de una manera como mucho más preferente, es en el norte de Europa donde se produce, digamos, un déficit entre el recurso que tienen para producir hidrógeno y el consumo esperado que van a tener en esas zonas. En el gráfico, en el mapa que aparece a la derecha, podemos ver un poco cómo se prevé que va a ser ese flujo de hidrógeno. Digamos que en el sur de Europa, pues se prevé, y en el norte, muy al norte de Europa, se prevé que el recurso renovable sea lo suficientemente elevado como para producir hidrógeno para el propio consumo y para exportar. Y en el caso del centro de Europa, en el caso fundamentalmente de Alemania, lo que se está viendo es que el recurso renovable no va a ser suficiente para producir todo el hidrógeno que van a necesitar en sus consumos. Y de ahí viene precisamente esta necesidad de empezar a hablar pues, de redes de transporte, de corredores de hidrógeno y demás. Bueno, lo que hace la Comisión Europea también, y sigo un poco poniendo el tema en contexto, es cada 2 años abre un proceso en el que los que identifican proyectos que encajan dentro de esta tipología o de esta problemática o de este potencial que tenemos a futuro, abre cada 2 años la posibilidad de que esos promotores presenten su iniciativa para que puedan ser identificados como proyectos PCI o proyectos PMI. PCI es el proyecto de interés común, que lo que hace es identificar proyectos, digamos, internamente dentro de la Unión Europea, que son pues de mucho interés en esta tipología de proyectos, y los PMI son los mismos, pero con estados terceros. Vale, esto, como digo, se hace cada 2 años. Y hay que renovarlo. Es decir, a ti te otorgan esta calificación y tienes que seguir pues demostrando interés en que tu proyecto siga adelante para que te vuelvan a dar esa categoría y puedas bueno, pues, hacer uso de este sello, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, esto en cuanto a redes de transporte de hidrógeno no lo puede pedir cualquiera y quienes lo piden son los gestores técnicos del sistema, que en el caso del Estado español, pues el TSO, el gestor del sistema, es Enagas. Enagas ya presentó estas solicitudes de PCI y lo logró y lo va a tener que renovar, lógicamente, como el resto. ¿Qué bondad tiene, qué bondad fundamental tiene el que te den el sello este de PCI? Bueno, pues que entre otras cosas puedes solicitar ayudas al programa CEF, al Connecting Europe Facility. Y precisamente pues en eso están todos los que lo han conseguido, ¿no? Bien, si seguimos un poco avanzando y ya centrándonos en lo que nos ocupa, hay un corredor, el corredor ibérico, que conecta toda una red de transporte, está previsto conectar mediante una red de transporte de hidrógeno desde Portugal hasta Alemania. Y lo que se hace es este proyecto dividir en 5 tramos y en esos 5 tramos pues hay una serie de TSOs, de operadores de este sistema, pues que intervienen, ¿no? En el caso del Estado, pues tenemos a Enagás, como mencionaba antes,
pero por cada uno de los sitios por donde pasa esta infraestructura, pues vamos a encontrarnos con un TSO diferente. Bien, este es un poco el gráfico que se está manejando, pero claro, este es un gráfico de brocha gorda. Y ahora es cuando toca ponerse, remangarse un poco y empezar a ver efectivamente por dónde va a pasar, ¿no? Y es donde nosotros, de alguna manera, queremos solicitaros o invitaros a que colaboréis con nosotros para que esta red pase por Euskadi y toque los máximos puntos de consumo o de potencial consumo que podamos, ¿no? Bien, ahí tenéis, por si tenéis más interés, tenéis los 5 tramos en los que se divide esta infraestructura. El primer tramo es el que conecta Portugal con España. Luego tenemos lo que es la red troncal española, que como veis sube desde Zamora hacia la parte de la cornisa cantábrica, entra en Euskadi y luego llega pues, por la ruta del Mediterráneo hasta Barcelona y ahí está la conexión que, bueno, pues que tanto salió en prensa hace unos años entre Barcelona y Marsella y a partir de ahí ya pues hacia Alemania. Bien, ¿en qué consiste, o 4 cifras de este corredor? Bueno, lo primero son 5.500 kilómetros de infraestructura en los que se prevé que aproximadamente un 35% pues, pueda ser aprovechado de redes de gas natural existentes actualmente. Una capacidad de transmisión de 2 millones de toneladas al año. Tiene 3 conexiones internacionales, que ya las he mencionado anteriormente. Eh, y luego se prevé que esta red más o menos cubra el 10% del consumo esperado de hidrógeno en el conjunto de Europa en el año 2030. Vale, hacemos un poquito más de foco, nos vamos acercando hacia Euskadi y la red, como digo, todavía está en trazo un poco gordo, pero ya sabemos o se está hablando de que entre pues, por la margen izquierda, vaya hasta Bilbao, Durango, Arrasate, Mondragón, Vitoria, Gasteiz y luego ya pues salga de Euskadi hacia Miranda de Ebro, Aro y ya lo que es todo el Mediterráneo, ¿no? Y deja fuera una posible conexión con Francia que se estima o se planifica para 10 años después. O sea, esto que estamos hablando ahora mismo es una planificación cuyo objetivo es el año 2030 y hay una segunda planificación, una segunda fase, por decirlo así, que incluiría más tramos y la conexión con Francia hoy por hoy sería por Irún, hoy por hoy pues está planificada para 10 años después. Vale, ¿y qué tenemos ahora en nuestro tejado? Bueno, pues en nuestro tejado tenemos ahora una oportunidad y es una oportunidad de incidir en esta planificación. Los socios del proyecto que están gestionando este corredor lo que abren es una oportunidad de demostrar interés a todas aquellas entidades, empresas que prevén que van a poder hacer uso de estos tubos. ¿Por qué? Pues porque van a ser productores o porque van a ser potenciales consumidores. Y lo que hacen es abrir una oportunidad de que todas estas entidades demuestren ese interés. No es un tema, sigo un poquito adelante, no es un tema vinculante, es decir, esto todavía estamos en un proceso de análisis, en un proceso de planificación, pero sí es importante que todos aquellos que de alguna manera estáis ya considerando el uso de este nuevo vector energético, pues lo planteéis, lo manifestéis. Porque en la medida que seamos capaces de demostrar que en Euskadi hay mucho interés en este tema, pues también podremos incidir en que las diferentes infraestructuras que se vayan haciendo en Euskadi pues, nos cubran mejor todo el territorio. Y esa es mi intervención. A partir de ahora y entrando un poquito más a la arena y al dato y al procedimiento a seguir, pues os voy a pasar con mi compañero Juan Manuel Fernández, que es desde el EVE el responsable de los proyectos de hidrógeno y desde luego el que mejor os va a poder explicar cómo hacer este procedimiento. Es que ricasco. Muy bien, muy buenos días. Gracias, Enrique, por la presentación. Voy a ver si comparto la mía.
Bueno, antes de empezar la mía, incidir en uno de los últimos detalles que se ha comentado en la presentación de Enrique. Una de las cosas que, bueno, que se tienen que decidir, ¿no? En los próximos meses, años, es cuáles de esos tramos son los primeros que se acometen, ¿no? Y esta mañana, hablándolo con alguien, ha surgido el paralelismo con el tren de alta velocidad, ¿no? Creo que es bastante claro bueno, pues alguien en su momento haría una planificación cubriendo toda la península, pero el caso es que desde Madrid a Sevilla, pues hace 30 años que se puede ir en AVE y todavía nosotros estamos un poquito aquí esperando. No sé si sirve como paralelismo. Bien, me centro en temas más de andar por casa y de andar por la plataforma en este caso. Yo os voy a explicar em, cuáles son los pasos que tenéis que dar si estáis interesados en participar en esta Call for Interest, que como ha dicho Enrique es no vinculante. Eh, Habrá en su momento y está programado que sea para los años 2025-2026 una parte vinculante, pero bueno, esa ya cruzaremos ese puente cuando nos llegue. De momento nos vamos a dirigir a los bueno, grandes consumidores de combustibles y bueno, potenciales productores de hidrógeno situados en Euskadi para explicaros, hacer un recorrido por la plataforma de introducción de datos. ¿De acuerdo? Em, La Call for Interest va dirigida a agentes que tengan planificado ser activos en el mercado de hidrógeno en el entorno de 2030 y, lógicamente, más allá. En la plataforma pueden participar productores, pueden participar consumidores, también comercializadores y almacenadores. Nos vamos a centrar en productores y consumidores porque entendemos que es lo mayoritario y en todo caso bueno, las pautas son muy parecidas para todos. Pero bueno, sí que hay algún matiz que merecerá la pena explicar. He puesto ahí esta notita de y antes de 2030, si alguien está pensando en producir antes de 2030, pues bien, también lo puede meter. Ponemos 2030 como horizonte porque es el horizonte en el que se espera bueno, los ductos estén construidos. Entonces, bueno, es un poco digamos, la fecha de referencia. Pero bueno, si alguien está pensando en estar produciendo en 2027, perfectamente el sistema le admite meter esa información. Este es un poco la sucesión de acciones y es también la estructura de mi presentación. Registro como nuevo usuario, luego hay que activar la cuenta, luego hay que acceder y meter una serie de información, bueno, unos cuantos datos de información general y luego ya pasaríamos a lo más sustantivo, ¿no? La call for interest y en particular esto que he subrayado aquí en rojo, la parte de la call for interest de reserva de capacidad, que es quizás la parte en la que tenemos que estar un poco más atentos porque sin ser difícil sí que puede ser un poco lioso manejar, entender qué es lo que exactamente, cuál es la información exacta que hay que meter. Y luego terminamos también dentro de la Call for Interest, con unos cuestionarios bueno, iremos repasando un poco cuál es el contenido, pero vamos, que son preguntas y respuestas que algunas obligatorias, otras no obligatorias, pero que tampoco tienen mucho misterio. Entonces, pues para registrarnos como nuevos usuarios, lo único que tenemos que hacer es ir a la página web del proyecto H2Med y inmediatamente nos sale este pop-up. Y si no sale, pues o lo quitamos por acto reflejo, pues nos va a salir en diferentes sitios de la página web. Entonces, lógicamente, si nos vamos a registrar por primera vez, pues accedemos a registro y vamos a ir a un formulario de este tipo.
los, ya veis clásicos asteriscos que indican cuáles son los campos que son obligatorios de rellenar. Bueno, en fin, simplemente aquí, bueno, todo es como muy evidente. Si os digo que la descripción, pues merece la pena tenerla previamente realizada, muy sencilla, porque tiene que ser muy sencilla. No sé, pues si imaginad que sois un productor que vais a tener un electrolizador de 5 megas funcionando en 2030 y produciendo X toneladas, pues tener eso apuntado, fase uno tal, y luego si en 2037 tengo pensado que lo voy a escalar a 15, pues tener un poco eso en la cabeza para plasmarlo aquí, simplemente y tener la descripción eh, clara, limpia y que se entienda bien qué es lo que vamos a hacer. Además, esta descripción la podemos utilizar luego, después, en otro campo de descripción, que también, bueno, se puede hacer algo más amplio, pero tampoco es necesario. Em, bueno, estamos en el mismo formulario, lo que pasa es que no entraba en una sola slide, pero si resaltamos aquí esta frasecita del matchmaking, ¿vale? Es importante porque aparte de aportar tú los datos de tu proyecto para los promotores del corredor, puedes entrar dentro de, bueno, pues la dinámica del matchmaking, que viene a significar que no solo los promotores del proyecto van a conocer los datos de tu proyecto, sino que tu proyecto va a ser visible para los otros, digamos, agentes que introduzcan proyectos y que asimismo marquen la casilla del matchmaking. Es decir, si no la marcas, tú solo vas a ver tu proyecto o tus proyectos, porque pueden ser varios. Pero si la marcas, puedes ver el resto de los proyectos y el resto de los proyectos te pueden ver a ti. El resto de los proyectos que entran dentro, que han marcado la casilla del matchmaking. Bueno, seguido del registro, pues se hace una comprobación por parte del TSO correspondiente, en nuestro caso en Agas, bueno, pues de que la información que se ha introducido pues, parece legítima, verídica, y se da acceso mediante un correo electrónico parecido al que veis aquí una captura. Bueno, pues siguiendo las instrucciones se puede acceder a lo que sería ya bueno, la plataforma propiamente dicha y donde, bueno, pues al entrar encontraremos el proyecto que hemos introducido y, bueno, si hemos accedido al matchmaking, solo veremos todos los proyectos que han accedido al matchmaking. En este caso, aquí veríamos solo uno si no hemos accedido al matchmaking. Se ven dos porque, bueno, esto es una captura de un webinar de Nagas y ellos ya tenían dos metidos. Pero normalmente, si no has accedido al matchmaking, eh, repito, solo verías los tuyos, ¿vale? En este caso, la persona solo está viendo los suyos. Aquí está, resalto con esta circulito rojo cómo hay que hacer para añadir un nuevo proyecto. No hay que registrarse de nuevo para añadir un nuevo proyecto, simplemente añadir. Bueno, esto es una de las vistas posibles. También podemos verlo en modo mapa, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Se ven los dos mismos proyectos y si tuviéramos activado el matchmaking, pues veríamos un mapa con puntitos en diferentes lugares de la geografía. Bueno, aquí tenéis oportunidad de editar y completar los datos que se han aportado en el registro. No, ya veis que aquí otra vez está la descripción. Seguramente es la misma descripción que apareció bueno, la que habéis metido en la primera, no, cuando has dado de alta el proyecto. Y bueno, tienes otra oportunidad de participar en el matchmaking, en fin. Em, es importante este botón de Add New Phase,
porque, bueno, es la manera que tenemos de empezar a comunicar ya a los promotores del proyecto cuáles son las características de nuestros proyectos de nuestro proyecto en cuanto a ya sea de consumo o de producción, en qué año va a estar produciendo tanto o en qué año, a partir de qué año va a estar produciendo cuánto. Entonces, aquí aparece por defecto, una fase que la llaman Other, y esto es literal, lo han dicho en los webinars de Nagas, esta se puede eliminar y meter la nuestra. La nuestra, la de nuestro proyecto. Pues si aquí tenemos un ejemplo de un productor que tiene una primera fase de 10 megas en 2030 y una segunda fase de 20 megas en 2040, pues sería cuestión de eh, introducir esas dos fases, ¿vale? Por ejemplo, pues sería cuestión de coger esta production power in megawatts y decir que en 2030 esto no lo puedo hacer porque yo no puedo acceder a la plataforma. Podría hacer los desplegables y lo podríais ver, pero bueno, es muy fácil, ¿eh? Simplemente darle a producer y te pedirá cuántos megawatts bueno, pues y el año, ¿vale? También tienes la oportunidad de, además de los megavatios, poner cuál va a ser tu producción anual. Se pueden poner las dos cosas o se puede poner una de las dos. Em, sí, un productor y consumidor puede introducir las fases, eso es lo que estaba diciendo. Puedes utilizar megavatios o puedes utilizar toneladas año o puedes utilizar las dos. Vale. Con esto dejarías pues un poco ya en información, digamos, manipulable por ellos, cuáles son tus producciones en determinado año. Bueno, aquí te pone en la propia plataforma otro ejemplo, ¿no? De un productor que entraría con 10 megas en 2025 y con 20 megas en 2030. Bien, pues echéis un vistazo. Y este es un resumen de la información que hay que aportar en esta parte. Mucha está aportada de la fase, digamos, de registro del proyecto. Y aquí tenéis otra vez oportunidad para editarla. ¿De acuerdo? Es todo, aparte de las fases que os he explicado, es todo muy inmediato. No tiene gran. Y nos vamos a lo que sería ya propiamente la Call for Interest. La Call for Interest tiene dos partes. La primera es la reserva de capacidad, es decir, donde le vamos a decir a los promotores, pues yo voy a tener esta necesidad de traer de la red para consumo tanta cantidad de hidrógeno, o voy a introducir en el sistema esta cantidad de hidrógeno en estos años, con estas horas pico, o sea, con esta cantidad de pico por hora, etcétera. Y luego una segunda parte del cuestionario que también es más inmediata. Luego, los cuestionarios están orientados a que los promotores del proyecto puedan tener una idea, los promotores del corredor puedan tener una idea de cuál es la madurez de cada uno de los proyectos que estamos metiendo. Porque te hacen preguntas, bueno, que luego repasaremos y veréis cómo van enfocados en ese sentido. Vale, la reserva de capacidad. Bueno, tenemos que ir otra vez a otro botón que es igual que el anterior, se llama Add New Phase, ¿vale? Son las mismas fases que ya se han añadido en el paso anterior, pero hay que volverlas a meter de una manera un poco distinta. Pero quiero que tengáis claro que son las mismas fases. Si antes estábamos con 10 megas en 2030 y con 20 en 2040, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Pero lo que pasa es que aquí se está pidiendo una información un poco distinta. Ahora lo vemos con unos ejemplos. Por ejemplo, nos centramos en un productor en Euskadi. Digo en Euskadi y podría ser en cualquier otra zona del estado, ¿eh? Pero bueno, vamos a pensar que tenemos
un productor en Euskadi que va a estar produciendo 1.500 toneladas al año en 2030 y 3.000 toneladas en 2040. Bueno, pues lo que tendría que hacer es, em, vamos a ver, sí, antes de nada, por cada fase, es decir, en 2030 y en 2040, con 1.500 toneladas y con 3.000 toneladas, tenemos que dar dos datos. Un dato es el dato global anual, esos 1.500 toneladas año y 3.500 toneladas año, y luego además tenemos que dar el pico de capacidad que vamos a necesitar en ese momento. ¿Vale? El concepto que tenemos que manejar aquí es el exit capacity. O sea, quiere decir que nosotros vamos a meter hidrógeno en la red y lo que estamos diciéndole al gestor, al promotor del proyecto, es que vamos a necesitar esa capacidad de salida dentro de, bueno, pues el troncal español o el troncal francés o dependiendo de dónde vayamos a dirigir nosotros el, el hidrógeno. Paso a la siguiente, para que veáis qué es lo que meteríamos exactamente. Considerando que no exportamos. Es decir, nosotros somos un productor en Euskadi que se va a consumir pues en Euskadi, por ejemplo. Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, para la primera fase meteríamos Producer Exit Capacity to National Transportation System Spain en toneladas año, es decir, 1.500. Vale, pero para esa misma fase también meteríamos el Peak Exit Capacity en Spain, ¿vale? La máxima de toneladas hora que vamos a necesitar nosotros del sistema, ¿vale? El dato que os ofrezca vuestro perfil operativo es el que tenéis que poner ahí. Yo he puesto ahí un 0,2, estos son todo datos ficticios, estos son 200 kilos hora. Eh, y lo mismo para la fase 2. La fase 2 en 2040 tendríamos esos 3.000 toneladas al año de exit capacity anuales y el peak de 0,4. Esto sería si no exportamos, porque si no exportamos lo único que usamos es la red troncal española. Si la idea es exportar, imaginemos que vamos a exportar en Francia, entonces lo que vamos a decirle es, eh, lo que necesitamos decir al sistema es, ahora vamos a tener que usar el Barmar, porque tenemos que llevarlo a Francia, la conexión internacional España-Francia, Barmar, y luego vamos a tener que usar Exit Capacity en Francia, ¿vale? Entonces, la Exit Capacity de Francia es exactamente la misma que la que hemos usado en la transparencia anterior, ¿eh? Pero en España. O sea, esto sería lo mismo, sería replicar. O sea, lo vamos a tener que sacar allí porque tenemos un contrato con un off-taker francés, por ejemplo, o, o estamos dirigidos a ese mercado. Como digo, esta exit capacity de Francia es lo mismo que hemos visto en la slide anterior con España. Y lo que añadiríamos sería, además de eso, necesito transmitir ese hidrógeno a través de la conexión internacional Barmar, que va también con las mismas cifras. Y los conceptos pues, son Transportation Capacity at Barmar y Peak Transportation Capacity at Barmar. Los números son los mismos, son todos números ficticios. En principio, 1.500 y 0,2, pues bueno, deberían estar en el orden de magnitud, pero no os los toméis como números nuevos, coherentes, necesariamente. Vale, este sería un poco el ejemplo de un productor. Vamos ahora con el ejemplo de un consumidor. Y también, otra vez, estamos con dos fases. Una fase en 2030, que estaríamos consumiendo 1.500 toneladas año, y otra fase en 2040, que estaríamos consumiendo 3.000 toneladas al año. He puesto entre paréntesis 750 en autoconsumo
la mitad, vamos. Y también la mitad en autoconsumo en la, en la segunda fase porque hay un matiz. Em, tenemos que, del desplegable que nos salen diferentes cosas, cuando vamos a consumir en Euskadi, que es el caso en el que estamos, los únicos conceptos en los que nos tenemos que firmar, o sea, perdón, que fijar es en Transportation Capacity from H2 Med Corridor y Consumption from for Call for Interest. Esos son los dos únicos. Luego, cada uno tiene su versión anual, su versión por hora, ¿vale? Pero esos, los conceptos son esos, ¿eh? Entonces, el consumption for call for interest sería el consumo total. O sea, yo voy a consumir en 2030 1.500. Pues eso lo tengo que poner en consumption for call for interest. En 2040, 3.000 toneladas. Pues eso es lo que tengo que poner en consumption for call for interest. Si nosotros en nuestra instalación, por ejemplo, tenemos una parte que es producimos y consumimos, una parte de hidrógeno que no necesitamos de red, sino que la consumimos, la consumimos, o sea, la producimos in situ y la consumimos in situ, o sea, un autoconsumo. O tenemos algún otro tipo de input de hidrógeno, pues vía camiones o, bueno, lo que sea, que no sea que venga directamente de la red, pues lógicamente entonces ya el consumo y lo que necesitamos de la red no es lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso nos piden este segundo concepto que es Transportation Capacity from H2Med. Es decir, solo lo que se va a necesitar de la red. El consumidor, ¿qué es lo que va a necesitar de la red? Eh, como tal, no lo que va a consumir, sino lo que va a necesitar de la red. De ahí, bueno, la resta de esas dos cosas sería el autoconsumo o lo que consigue por otras vías que no son conectadas a la red. En ambos casos, como digo, hay que dar el dato en valores anuales y pico hora. Os pongo aquí el ejemplo, ¿eh? Em, en la fase uno estaríamos en 2030 consumiendo 1.500 toneladas al año, 750 de las cuales son autoconsumo, es decir, las otras y otras 750 vienen de la red. Entonces, estaríamos con Transportation Capacity de H2Med Corridor 750, porque es lo que necesito de la red, y luego la Annual Consumption for Call for Interest 1.500, que es lo que consumo en total, lo que consumo en total. Y doy los datos tanto en toneladas año como en toneladas hora, la versión pico. Y luego en la fase 2, 2040, con los consumos multiplicados por 2, pues exactamente lo mismo. Necesitaría del corredor, del H2 Med Corredor, necesitaría la mitad de los 3.000, o sea, necesitaría 1.500 y yo estaría consumiendo anualmente 3.000. Entiendo que esta parte es poco, pues un poco liosa. Bueno, estamos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis a través del chat y las intentaremos contestar luego las que podamos y las que no las contestaremos vía correo electrónico y en todo caso al final os dejaremos tanto nuestros contactos como los de el punto de contacto de Nagas que está contestando con bastante agilidad. Esta es una captura directamente de la presentación, me parece que es de la guía del usuario, y se habla y se ponen, bueno, pues un par de ejemplos de productores. Un productor portugués que va a exportar a Alemania y entonces, pues, le explica un poco cuáles son las capacidades que tiene que reservar y lo mismo para un productor español que va a, a Francia, ¿no? Aquí solo habla de productores, ¿eh? Pero vamos, ya veis que el portugués pues tiene que reservar
capacidad en Celta, en la conexión Portugal, tiene que reservar capacidad en Barmar, la conexión España-Francia, y luego también la conexión Francia-Alemania. Y el español, que este es un ejemplo que hemos puesto nosotros anteriormente, pues sería interconexión Barmar, reservar capacidad ahí, y luego en el exit point en la red nacional francesa. Vale, y ahora pasamos a repasar un poco los cuestionarios. En función de qué tipo de agente seas, pues entras. Si eres un producer, un consumer o trader, entras a un tipo diferente de cuestionario. Y bueno, pues lo que os decía, los cuestionarios intentan extraer información que ayude a los promotores del corredor a conocer cuál es el estado de madurez de los proyectos y qué probabilidad tienen de llegar a ser realidad. Ya veis el asterisco para lo obligatorio, para lo que no sea obligatorio. Bueno, estos son capturas también del webinar, que luego tendréis acceso al webinar de Nagas. Muchas cosas voy a pasar rápido por ellas porque son inmediatas. O sea, dónde está cuál es tu nombre, cuál es tu dirección, en fin, cómo está el avance del proyecto, en qué proceso de obtención de permisos para su planta se encuentra. Bueno, si el proyecto ha obtenido permisos, apoyos financieros, sellos IPCI, PCI que pueda tener el proyecto, FID, si se ha tomado o no se ha tomado, existen cronogramas y acuerdos de proyecto, cuándo es necesaria la conexión a la red de hidrógeno, ¿no? Te preguntan también, a la red entendido como la conexión al corredor, cuándo lo se va a necesitar. ¿Qué porcentaje del... A ver, datos que sean obligatorios y que no tengáis una respuesta ya fija, pues dad vuestra mejor previsión. Ya os digo que de momento este proceso no es vinculante. ¿Qué porcentaje del hidrógeno está dispuesto a pagar? Esta es importante. ¿Qué porcentaje del precio del hidrógeno estaría dispuesto a pagar por la tarifa de transmisión? Os está preguntando qué precio estaríais dispuestos a pagar por que vuestro hidrógeno sea transportado en esa red, ¿no? En términos de porcentaje sobre el precio de de vuestro kilo de hidrógeno, vamos. ¿Ya ha identificado a un comprador para su hidrógeno? Pues sí, pues no. ¿Has firmado un acuerdo comercial? Bueno, son preguntas, ya veis, que no necesitan gran explicación. Así que voy a pasar rápido, así nos tenemos unos minutos, por si acaso tenéis preguntas. Bueno, una vez enviado el formulario, se recibirá un correo con un PDF con las respuestas que habéis dado. En todo caso, siempre podéis entrar al sistema otra vez y editar si veis que os habéis equivocado en alguna cosa. Os pongo aquí enlaces a la guía de la plataforma. Todo esto está en la página web de H2Med, ¿eh? Pero bueno, ahí tenéis la guía de la plataforma, tenéis el webinar general del 7 de noviembre, si no me equivoco, en el que estaban ahí, bueno, pues todos los TSOs y bueno, y también se explicó algo más brevemente la plataforma y luego otro webinar del 18 de noviembre en el que este es solo de Nagas, en el que, bueno, las personas que se están ocupando de responder las dudas y todo esto explican, pues, cómo, bueno, hacen un poco lo que estaba haciendo yo, pero con acceso a la plataforma. Así que merece la pena, son 40 minutos de webinar. Y luego os dejo los contactos de Enagas. Este es el correo que os digo que está contestando con mucha agilidad
bueno, con diligencia, vamos, o sea, están dando respuestas, mm, se establece diálogo y se establece entendimiento. Os dejo también el mío, por si acaso podemos contestar sin molestar a la gente de Nagas. Así que em, quiero terminar bueno, recordándoos que la fecha límite para participar es el 18 de diciembre y trasladaros el mensaje que se traslada efectivamente en los webinars de Nagas, de que no lo dejemos para el último momento, porque, bueno, pues es de prever que según vayan pasando los días, esta gente esté cada vez más saturada de preguntas y de consultas. Entonces, pues bueno, si tenemos una planificación de cuáles pueden ser nuestros números en las próximas décadas, por poco sustentada que esté, pues podemos pasar a, a meterla en la plataforma. Y pues creo que termino con esto. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por la asistencia y pasaremos a ver si tenemos alguna pregunta en, en el chat. Si no hay preguntas, que yo no veo preguntas, pues y si no aparece alguna pregunta mientras nos despedimos, hay una pregunta. Eso es. Sí. ¿Hay algún tipo de previsión para aquellos consumidores que se queden lejos de la red? Pues, a ver, yo como comentario previo, no sé si luego Enrique querrá añadir algo, pero si tú eres un agente que tienes planificado o mm, aspiras a producir o consumir hidrógeno en Euskadi, yo te animaría a que respondas independientemente de cómo lejos o cerca estés de la red. Porque bueno, eso ya vendrá después. La red, estamos hablando de la red de transporte, que es, digamos, la red de alta presión, la de la transporte, pues digo, vamos, a gran escala, y luego a partir de ahí se tiene que ramificar la red de distribución, que eso también se está trabajando. No lo trabaja Enagas, lo trabaja Nortegas, pero lógicamente eso también se está trabajando. Enrique, ¿querías comentar alguna cosa sobre eso? Sobre esa pregunta. No, bueno, simplemente incidir en lo que acaba de decir Juanma. Aquí lo relevante, o sea, el mapa que hemos mostrado es un mapa que de momento es muy provisional. Precisamente para eso se hace esta call for interest, para ver dónde pueden estar esos consumos y producciones potenciales. Con lo cual, ahora mismo, que nadie se considere que esté lejos que está lejos de la infraestructura, porque esa infraestructura precisamente puede ser, aspiramos a que pueda ser modificada para acercarse a esos puntos de demanda o de producción potencial. Lógicamente hay que demostrar ese interés para que esto suceda. Precisamente por eso estamos haciendo este esfuerzo, ¿no? De que todo el mundo se manifieste. Tenemos aquí alguna otra pregunta. Iker Basterrechea pregunta cuál es el enlace para la plataforma explicada. Y no sé si estaba en la presentación que has hecho tú, Juanma, yo creo que sí. Sí, Iker, al principio de la presentación, una de las primeras transparencias explica que cuando tú entras en la página web de H2Med, te sale un pop-up que te invita a registrarte o a iniciar sesión, ¿vale? Ahí entras y te registras. Si por lo que sea no te sale ese pop-up, en diferentes sitios de la página web tienes el botón de registrarte. O sea, hay que decir que es difícil no verlo, ¿eh? Si te metes en la página web de H2Med. En todo caso, la semana que viene estará a disposición tanto la grabación de este webinar como enlaces a los webinars que tenéis de Nagas
y la grabación de este webinar y esta presentación. O sea que lo tendréis todo ahí. Tenemos, tenemos otra pregunta de Javier Sánchez que dice, hemos de suponer que todo el consumo vendrá de la red española, ¿no? Bueno, esto es difícil de contestar, porque es una red de transporte que previsiblemente irá en las direcciones del primer mapa que he presentado yo en la presentación que he hecho, ¿no? Esos flujos que se prevén que van a ir desde el sur hacia el centro y desde el norte de Europa hacia el centro. Previsiblemente va a ser así, y por tanto el hidrógeno que se va a consumir aquí pues vendrá previsiblemente de la península, no tanto de la red española, de la península. Podría ser de Portugal también, pero quién sabe, algún día igual va en sentido contrario. Eso la verdad es que no sé, no creo que podamos contestarlo con mayor precisión. A ver, los promotores han preparado la Call for Interest muy claramente orientada a exportar desde España y Portugal o incluso Francia hacia Alemania, aunque también en Francia también se puede consumir. Lo que no está preparada la Call for Interest es para que tú digas que vas a producir en España y consumir en Portugal. Eso no está preparado. Eso no quiere decir que luego, cuando se haga, lógicamente, entiendo yo que este tipo de infraestructuras no tienen un sentido, digamos, determinado. O sea, lo mismo que la red de gas y tendrá, no sé, un flujo, digamos, mayoritario en un sentido, en un tramo determinado, pero no quiere decir que no puedas conectar con uno aguas arriba. Pues creo que está todo respondido. Sí. Pues si no aparece nada más. Bueno, pues bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por concluido el webinario. Yo creo que además cumpliendo casi estrictamente el horario que teníamos planificado. Esto se ha grabado, estará disponible el vídeo y entiendo que se enviará el enlace a todos los que habéis asistido. Y en cualquier caso, es nuestro interés, insisto, es nuestro interés que os presentéis esta oportunidad, que lo hagáis antes del 18 de diciembre con tiempo de antelación si podéis y que contéis con nosotros si tenéis dudas. Algunas las podremos solventar y otras pues las tendremos que trasladar a Enagas, que es realmente el que está en el proyecto, pero estamos para intentar ayudaros y animaros a que sigáis este procedimiento, insisto, que no es vinculante y que por tanto no os obliga a producir o a consumir o a utilizar la red en un futuro. Sin más, es que ricasco guztioi.